Hoy vamos a hablar sobre multiplexores. Los multiplexores son dispositivos de electrónica combinacional, o sea, internamente están resueltos con compuertas y el valor de la salida solo depende de los cambios o de los estados que tenga su entrada. Y en particular, los multiplexores son dispositivos que permiten seleccionar cuál de las múltiples entradas se presenta en la salida. Entonces, vamos a ver que vamos a dibujar esquemáticamente un multiplexor como una cajita. Tengo una salida y tengo, por ejemplo, 4 entradas. Entradas de información son estas. Y de igual manera voy a tener entradas, pero de selección, que son las que van a seleccionar cuál de las entradas de información pongo en la salida. Entonces, si dibujamos esquemáticamente o un modelo, digamos, de lo que esto tendría dentro, sería como una suerte de llave selectora, la cual cambia con los valores que yo coloque en mi entrada de selección. Obviamente estamos hablando de un dispositivo de electrónica digital, o sea, esto se rige en sistema binario y los estados ceros y unos que yo ponga en mi entrada de selección va a elegir qué entrada presenta en la salida. Esto es esquemático, internamente no hay una llave selectora mecánica, estamos de acuerdo, va a estar resuelto con compuertas. Pero este es el concepto del multiplexor. Muchas entradas, una salida. Entradas de selección, entradas de información. Vamos a ver un ejemplo de un multiplexor de 2 entradas de información. Como sabemos, es un problema de electrónica digital, entonces lo resolvemos con el método que conocemos. Vamos a pasar por una tabla de verdad, Carnot, y encontrar el circuito. Entonces, arranquemos con una tabla de verdad. Vamos a resolver uno de 2 entradas, dijimos. Entonces vamos a tener entrada 0, entrada 1, mi entrada de selección y mi salida S. Bueno, ¿qué funcionamiento va a tener este multiplexor? Esta es la entrada de selección, ¿bien? Y estas son las entradas de información. Este es el caso más chico, si se quiere. Después voy a tener casos más grandes en donde tengo más entradas de información, como este que tienen 4 y 2 de selección. Pero vamos primero con un caso chico. Cuando selecciono 0, o sea, cuando A está en 0, voy a decir, quiero que pongas el valor de la entrada 0 en la salida. Entonces, miro el valor de la entrada 0 y pongo ese valor. Cuando la entrada de selección esté en 1, quiero que pongas el valor de la entrada 1. Entonces, acá pongo este 0. Acá pongo este 0. Acá pongo este 1, ¿verdad? Acá pongo 1. Acá pongo 0. Acá pongo 1. Y acá pongo 1. Entonces, esta es la tabla de verdad de mi multiplexor de 2 entradas. Vamos a hacer el Carnot. Tenemos 3 entradas, así que hacemos el clásico rectángulo acostado, en donde tenemos E0 acá, E1, A, y acá tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 y 1. Lo cargamos, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Bien. Armamos grupos. ¿Qué grupos podemos armar acá? Bueno,
tenemos este grupo así y este grupo así, ¿verdad? Si completamos si escribimos la ecuación, vamos con marrón, vamos a tener que nuestra salida S es igual a ¿qué? Vamos primero con este grupo apaisado. E0 está en 1, ¿bien? Entonces, E0 y A lo tengo en 0 siempre y E1 vale 0 y 1, así que A negado. OR, vamos a este grupo de acá, E0 no me importa, E1 AND A. Entonces, si miramos un poquito esto, lo analizamos, vemos que tiene sentido porque la misma ecuación ya nos está dando el funcionamiento del multiplexor. Fíjense que cuando E0 sea 1, me dice que habilite, cuando A sea 0, o sea, esta condición, A igual 0, negado me da 1, me está habilitando a E sub 0. Uso la compuerta AND como habilitadora. Lo mismo acá, cuando A vale 1, me habilita a E1. Vamos a verlo de manera gráfica para que quede claro este concepto de la compuerta AND como habilitadora. Dibujemos este circuito. Tengo dos compuertas AND, en donde en la primera tengo una entrada negada, A. Acá entra E sub 0 y acá entra E1. Ambas se juntan en una compuerta OR para darme la salida de C. Y ahí obtuve mi multiplexor de dos entradas de información, una entrada de selección y mi salida. Y acá se ve lo que les hablaba de la compuerta AND como habilitadora. Si miramos a esta compuerta AND, yo quiero que la información que pase sea E sub 0 hacia allá. La habilito con la otra entrada. ¿Por qué? Porque una compuerta AND tiene la lógica de darme un 1 cuando las dos entradas están en 1. Entonces, cuando A sea 0, negado me va a poner un 1 acá. Entonces, si tengo un 1 acá, la salida va a ser igual a la entrada. De hecho, eso es un axioma del álgebra de Boole. Cuando yo tenga un 1 acá, la salida es igual a E sub 0. Si E sub 0 vale 0, acá voy a tener un 0. Si E sub 0 vale 1, acá voy a tener un 1. De igual manera, al habilitar esta compuerta, o sea, poniendo un 0 acá, que me pone un 1 en la entrada de la compuerta AND, también tengo un 0 acá. Entonces deshabilito a esta entrada. Con un 0 en una AND, jamás voy a escuchar la otra entrada. Esto siempre va a ser 0. Entonces estoy dejando pasar la información de E sub 0. Cuando A sea 1, deshabilito a esta compuerta y habilito a esta compuerta. Entonces pasa la información de E sub 1. Esto es un multiplexor de dos entradas de información y su entrada de selección. ¿Por qué tengo una sola entrada de selección para dos de información? Bueno, es muy simple. Eso viene dado porque estamos en sistema binario. Tengo dos entradas de información. Dos entradas de información son dos posibles entradas. Con una entrada de selección ya cubro esos dos posibles casos. 0 o 1 son los dos casos posibles que puede tener A. Entonces son mis dos entradas. El símbolo en circuitos de un multiplexor es así. Si hacemos el multiplexor de 4 entradas de información, que es el que teníamos acá, dibujamos este triángulo truncado, en donde de vuelta se imaginarán tengo mis entradas de información acá, mis entradas de selección y mi salida. Bueno, si hacemos todo este procedimiento para hallar la lógica que tiene un multiplexor de 4 entradas de información adentro,
Lo podemos hacer, pero fíjense que tenemos 6 entradas, o sea, vamos a tener un Carnot de 6 entradas, y eso no es chico, es bastante grande. Pero podemos ser un poco más inteligentes y ahorrarnos todo eso, y hacerlo escalando a este resultado que obtuvimos acá. Tenía 2 entradas de información, 2 compuertas AND. Con 4 entradas de información voy a tener 4 compuertas AND. 1, 2, 3, 4. Y todas se unen en una compuerta OR. Salida S. Bien. Ahora voy a necesitar que tenga 3 entradas cada compuerta AND. Porque fíjense que tengo 2 entradas de selección. Esas 2 entradas de selección, ordenadas con el binario natural, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, son mis 2 entradas de selección. Me quedó un poquito apretado, pero creo que se entiende. Hice lo mismo acá. Este va acá. Y acá van los dos en uno. Y acá tengo mis entradas de información. E sub 0, E sub 1, E sub 2, E sub 3. Y mis entradas de selección le puedo llamar A y B. Y ahí tengo mi multiplexor de 4 entradas de información. Capaz acá quedó desprolijo, pero se entiende que es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Los 4 casos posibles de los 2 bits AB. Y de esa manera voy a simplemente seleccionar una de estas 4 compuertas AND para dejar pasar la información de una sola de estas entradas. Entonces los multiplexores son dispositivos que me seleccionan qué entrada presentar en la salida. Siempre tengo una entrada seleccionada. En los multiplexores digitales no voy a tener algún caso en donde no pongo ninguna señal en la salida. Siempre tengo una y solo una. Eso es todo por ahora.